Estimados alumnos y padres del grado quinto de la sede de jornada tarde Colegio Bossa Nova, les habla el profesor Wilson Rodríguez, quien está a cargo de la asignatura Science o Ciencias en Inglés. El tema de hoy, por procesos de flexibilización curricular a partir de la emergencia que vive el país y el mundo por coronavirus, nos ha obligado a virtualizar nuestras clases y a continuación daré la retroalimentación a la guía propuesta para la primera semana de trabajo llamada Mezclas homogéneas y heterogéneas, Homogeneous and Heterogeneous Mixtures, y en ese sentido entonces hablaremos entonces de sustancias puras y de mezclas dentro del pequeño marco teórico que se incluyó como guía bibliográfica para la resolución de la misma. Entonces tenemos que definir el concepto de puro. Puro es todo aquello que no se encuentra mezclado con algo más, o podemos hablar de pureza como aquella sustancia que se ha aislado sin tener contaminación con otras. Y las mezclas pues son las combinaciones de dos o más elementos o de dos o más compuestos. Entonces las mezclas pueden ser de tipo homogéneo cuando no se puede distinguir cada uno de los componentes en la fase, o heterogéneo cuando se pueden distinguir cada uno de los componentes en la fase. Hablamos de fase acerca de esa región del espacio que posee características uniformes. Por ejemplo, si tenemos un refresco, por ejemplo Coca-Cola, sin agitar, no podemos distinguir el colorante, el preservante, el endulzante, el solvente, que en este caso es el agua, dentro de esa fase, dentro de esa región del espacio. Pero si agitamos, por ejemplo, la Coca-Cola y vemos la efervescencia, ya podemos ver el gas carbónico, que se utiliza también como conservante ahí, y ahí se formaría entonces, en ese caso, una mezcla heterogénea. Entonces, mezclas homogéneas, ciertos casos pueden ser convertidos a mezclas heterogéneas, dependiendo de las condiciones. Y a partir de lo siguiente, entonces vamos a resolver el cuestionario. Entonces, ¿qué debemos entender como phase al hablar de mezcla heterogénea y mezcla homogénea? Pues simplemente tenemos que decir que es esa región del espacio que posee propiedades uniformes. Pongo un ejemplo: si tenemos agua y aceite, tenemos dos fases totalmente diferentes, en la cual la parte acuosa o el espacio acuoso es un solvente inorgánico y la fase aceitosa u oleaginosa es el espacio orgánico. Entonces son dos compuestos con características totalmente diferentes y con dos fases totalmente diferentes. ¿Existen maneras, modos o métodos que permitan separar sustancias contenidas en mezclas homogéneas y heterogéneas? Sí, por supuesto, lo llamamos métodos de separación de mezclas, y los métodos pueden ser físicos o los métodos pueden ser químicos. Yo puedo separar sustancias adicionando determinados componentes, serían métodos de separación químicos, y puedo separar sustancias a partir de sus propiedades. Entonces, un ejemplo claro sería, por ejemplo, la filtración, ¿no? Tengo agua con arena, la paso a través de un papel filtro y puedo entonces obtener de una parte el agua, ¿cierto? Filtrada, y de otra parte lo que se retiene como sólido de filtración, que sería la arena. Ese sería uno de tantos métodos. Otro método, por ejemplo, sería tener agua y limaduras de hierro y arena mezcladas las tres. Entonces, por el proceso de filtración, pues obviamente voy a retener el sólido, que es la arena, y las limaduras de hierro, y esas limaduras de hierro a su vez las puedo separar con un imán por separación magnética. Métodos de separación existen varios dependiendo el estado en que se encuentran los componentes. Puedo hacer separaciones sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, etc. Y con sus palabras habría que definir pureza, purity en inglés, ese purity, sin hacer consulta. Entonces, pureza es todo aquello que no se encuentra contaminado, podríamos decir, o podríamos decir también que pureza es todo aquello que no se encuentra mezclado con determinada cosa, ¿verdad? El concepto de pureza es relativo. El concepto de pureza en la realidad práctica
son muy escasas las sustancias y requiere condiciones muy especiales para tener algo al 100% de pureza. Y el concepto de miscibilidad, miscibility, es un concepto que únicamente que aplica a líquidos. Entonces, cuando yo tengo dos líquidos que se mezclan entre sí y forman una sola fase, hablamos de que los líquidos son miscibles. Ese concepto no aplica para sólidos y no aplica para gases. Muchas gracias y seguimos en contacto en una próxima retroalimentación. Adiós.